Shalom, mis amados, bendiciones. Ah, es un tiempo en este tiempo de la última celebración del almanaque corriente. No, no así en el almanaque hebreo, ¿verdad? Porque todavía nos faltaría una que sería Purim. Pero estamos aquí en esta hora para recordar qué dice la Torá de Hanukkah y hacer una breve introducción a esto. Bueno, en esta oportunidad estamos aquí compartiendo con ustedes, con todos ustedes, y nos alegra en verdad tener este tiempo de compartir de la Torá. Saludo a todos mis amados, a mis amadas, donde quiera que estén. Bueno, en este tiempo de recordar, de conocer, de andar, me puse a pensar sobre este tiempo. Esta semana estuvimos visitando la ciudad de Washington y nada es casualidad. Para mí nada tiene casualidad. Pero estos son tiempos muy peligrosos donde la palabra tiende a ser cambiada, a cada cual darle la interpretación que quiere. Yeshua, nuestro maestro, nuestro Mashiach, nos dijo que en los postreros tiempos habrían maestros amantes de sus propios deseos, de sus pensamientos. Cuando yo llego a esta fiesta, por mucho tiempo he estado estudiándola y pensando en esta fiesta de Hanukkah. Bueno, de hecho que ahora esta fiesta se ha sacado del contexto en el cual se encuentra en el libro de los Macabeos, Macabín, una familia judía, entre el tiempo de el libro de Malají y Matillahu. Ese tiempo, esos 400 algo de años que hay allí, que algunos dicen, bueno, ¿y qué sucedió durante este tiempo? Yahweh se olvidó de su pueblo Israel. Realmente no, no podemos nosotros tener ese pensamiento así. O estar nosotros pensando de esta manera, creyendo que no estaba pasando o que Yahweh se desapareció y que no volvió a hablar o que no cuidó a su pueblo. Esto es para muchos cristianos como el tiempo en que el Padre no hizo nada, ¿no? Y viene 400 años después y aparece Yahshua, ¿no? Eso es algo que, como si el pueblo de Israel se hubiese desaparecido, pero no es verdad. Ahora, hoy vamos a mirar un poquito en esta introducción breve a la fiesta de Hanukkah, en qué nos dice la Torá de Hanukkah o qué nos dice la escritura sobre esta palabra. En primer lugar, quiero hacer una anotación que, que la palabra Hanukkah es una palabra que la encontramos en la Torá y precisamente la estaba mirando acá en mi celular y viendo que esta palabra desde el diccionario Strong, uno de los más conocidos, su connotación es que viene de Hanaj. Hanaj es Het Nun Hatzofit y es como estrenar o dedicar algo estrenándolo. Dedicado para una cosa específica de la Torah o para el servicio específico de alguien, de ahí que sea dedicar, también puede llamarse como si lo estuviéramos estrenando. Bueno, hace algunos años atrás, precisamente aquí en este lugar donde estamos hoy, como siempre les digo, hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar de la tierra, es conocido que
La independencia de los Estados Unidos se realizó a través de un hombre muy importante mm, que hubo en aquellos tiempos y fue el general George Washington, que vino a ser el primer presidente de los Estados Unidos. Bueno, no, no sé mucho de historia, pero esta es una historia que les voy a contar verdadera, por pocos conocida. Durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, había un judío que estaba dentro del ejército de independencia. El pueblo judío había estado perseguido, amenazado en Europa. Y dice que había un hombre allí llamado Shlomo. Tenía frío, era un tiempo muy frío, pero su mente no estaba concentrada en el crudo invierno de Filadelfia, ni siquiera en la guerra de la jornada siguiente, que era la final. Todo su ser estaba ocupado en encender pues las velas de Hanukkah sin llamar la atención de nadie. Esperó a que todos se durmieran en el campamento de las fuerzas que peleaban por la independencia de los Estados Unidos. Cuando pensó que ya nadie lo observaba, procedió a comenzar el ceder, el orden, y a encenderlas. Es posible que este sea mi último Hanukkah. Él expresó. Somos mucho menos en número de hombres que los ingleses. Casi no tenemos armas, pero el general Washington es un gran hombre. Peleamos por una causa justa, la libertad. Esa libertad que jamás tuve en Europa, donde nos humillaban por ser yaudí, donde nos perseguían. Todo esto pensaba el soldado Shlomo mientras encendía una velita. En ese instante solo pudo murmurar, toda raba Elohim, toda raba por todo, mientras recitaba las bendiciones bajo el claro y silencioso cielo de Pensilvania. Pero de pronto algo lo trajo a la realidad. Había alguien parado detrás de él, a su lado. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Claro, recuerde que estaban a una noche para enfrentarse en la mañana al ejército de Gran Bretaña, del reino. Y el que estaba a su lado le dijo, eres espía, ¿cómo va a encender las velas, no? Como para decirnos, estamos aquí. Quien le gritaba que no era, y quien le gritaba no era otro que el comandante general del ejército revolucionario, el general Washington en persona. No, mi general, murmuró. El Elohim no lo permita. Soy un judío observante, creo en Elohim, y este es uno de los preceptos que nos ordenó. No soy un espía, mi general. ¿Qué tipo de precepto es ese?, preguntó el general. Hace aproximadamente 2000 años, nosotros los yehudí estábamos luchando una guerra muy parecida a esta, dijo Shlomo, sintiéndose inspirado. El general lo miraba profundamente a los ojos. El soldado judío se irguió y le volvió la mirada. General, los judíos ganaron esa guerra porque luchaban por la verdad, luchaban por la libertad. Eran menos en número, mucho menos que nosotros ahora, en una proporción de 1 a 100. Imagínense lo que Shlomo le está contando al general Washington. Pero ganaron porque creían en una causa justa y Elohim los ayuda. Y mañana triunfará también usted, señor general. Elohim nos ayudará de la misma forma en que nos ayudó en ese momento. El general estaba en silencio, lo miraba y examinaba incrédulamente. Luego de un instante dijo, tú eres judío. Eres de la nación de los Nevi'im, de los profetas. Tomaré tus palabras como si hubieran sido pronunciadas por Elohim mismo. Y el general estrechó la mano de Shlomo, lo saludó cálidamente y continuó su recorrido. Lo que sucedió en la jornada siguiente ahora ya es parte de la historia. Las fuerzas del general Washington vencieron a las fuerzas británicas, lo que probó ser
el comienzo de la victoria y finalmente la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica de Inglaterra. Y el general Washington se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos. Por lo que no es tan conocido es que el señor Shlomo sobrevivió a la guerra y retornó a su hogar en Boston. Al año siguiente de la guerra, otra vez en la festividad de Hanukkah, Shlomo estaba en su casa, con su familia, observando las velas de la festividad que brillaban junto a la ventana. En ese momento se escuchó que golpeaban a la puerta. Se levantó, abrió la puerta y quedó petrificado al ver que allí estaba un grupo de unos 10 oficiales del ejército junto al primer presidente de los Estados Unidos, el general George Washington, en persona. Los hizo pasar y el presidente pidió la palabra. Veo que sigue fiel el ceder de su pueblo. Feliz Hanukkah, si mal no recuerdo el nombre de la fiesta. Bueno, pero no se asuste, señor Shlomo. Estamos aquí por un presente que quise traerle en persona. Uno de los oficiales dio un paso al frente y sacó un pequeño estuche de terciopelo de su bolsillo. El señor Shlomo no sabía de su sorpresa. Tomó lentamente la cajita, la abrió y encontró allí una medalla de oro. Al tenerla en sus manos, vio que estaba grabada sobre ella la imagen de la menorá, junto a las palabras, con admiración, George Washington. Señor Shlomo, usted desconoce lo que hizo en Filadelfia hace justo un año, dijo el presidente. Yo no podía dormir esa noche, pues creí que no teníamos chance de ganar. Había pensado que era mejor rendirnos. Carecíamos de munición suficiente, teníamos un reducido número de soldados y la comida era insuficiente. Cuando vi a los muchachos durmiendo a la intemperie con el frío intenso azotándolos, pensé que nada podía hacer. Sentí al escucharlo aquella noche que estábamos al lado correcto, que nuestra causa era justa. Por eso vine a agradecerle y condecorarlo y a decirle que esta noche también es mi fiesta. Para mí Hanukkah quiere decir luz de esperanza. Para mí Hanukkah quiere decir libertad. La medalla entregada por Washington al soldado Shlomo aún existe como testimonio de la fuerza de Hanukkah en el Museo de Historia Judía de Nueva York. Bienvenidos a la historia. Hanukkah Sameach o Had Sameach Hanukkah. Feliz fiesta de Hanukkah. Bueno, para muchos, hacer una introducción a una fiesta como esta, empezando por mis hijas, son milagros. Milagros como de 100 a 1, donde la pérdida sería total. Para muchos creen que esta es una fiesta pagana. Para otros, simplemente es una fiesta de luz, donde la menorá se encendió y no había aceite sino para una jornada y resultó estando en 8 jornadas. La palabra pagano en realidad se ha utilizado muy mal. Y quisiera empezar con aclarar esto porque Hanukkah es luz de revelación. Al caer el Imperio Romano Occidental, Constantino nombra al cristianismo como la nueva religión. Escúchenme lo que estoy diciendo. Es Constantino el que empieza el cristianismo, no es Yeshua. No son los talmidín de Yeshua. Por favor, para mí Hanukkah es la luz de la menorá. Y la luz representa la verdad. La luz representa el conocimiento. Usted no puede seguir ignorando la verdad. El Imperio Romano Occidental, al caer, Constantino nombra al cristianismo como la nueva religión. Algo curioso, para poder hacerlo, tuvo que mandar a matar a su familia y establecer el cristianismo. ¿Usted lo sabía?
que cuando usted dice, ay, nosotros los cristianos, usted está hablando que su fundamento fue sobre un asesinato de un emperador y que asesinó toda su familia para poder establecer algo que se llama cristianismo, por lo cual tantos pastores y predicadores, hermanos, nosotros que somos verdaderos cristianos, debieran de mirar su principio, porque Yahweh en su palabra nunca dijo tal cosa. Nunca dijo que vendrían, nunca dijo que sacaría a un pueblo que se llamarían los cristianos. Absolutamente mentira. No existe. Quisiera hacer un video cortico, pedirle al grupo aquí de técnicos que elaboran estos hermosos videos y que están detrás de esto, que pudiéramos hacer como las riquezas y las cosas que usted no sabe, para que deje de ignorarlas. Y para que muchos dejen de apoyarse en mentiras. Precisamente esto es Hanukkah. ¿Hanukkah es qué? Luz, luz, mis amados. ¿Sabe, hermanos? Este señor Constantino, emperador Constantino, destruyó el culto de las antiguas tradiciones griegas y romanas. Eso fue en las ciudades, pero los pagus son los bosques en latín. Pagus es los bosques en latín. O sea, a las afueras de las ciudades no llegó la influencia de la nueva religión que era el cristianismo. ¿Establecido por quién? Por Constantino. Por lo tanto, seguían con sus cultos y sus dioses y antiguas tradiciones. Los de las ciudades trataban despectivamente a los pagos, a los paganos, por no recibir la nueva religión. De allí viene la palabra pagano. No como pensamos que es un sinónimo de ateo, un sinónimo de que no de confiesa, que no va a la iglesia católica, ¿no? Porque de allá viene el pagano. Entonces la palabra pagano fue mal utilizada por el emperador romano Constantino, el católico, conocido como el católico, ¿no? Pero era más que conocido que él era un pagano. Constantino, queriendo hacer más fuerte su poder, supo que solo lo lograría agregándose a los más influyentes corrientes religiosas que estaban antes de él. Entonces fue como empezó a calificar a los seguidores de sus dioses naturales como pagados y realizó una difamación en su contra, tratando de quitarle poder a esa religión que durante esa época fue muy poderosa. Fue por eso por lo que se utiliza la palabra pagano como un insulto, ¿no? Allá están los paganos, ¿no? También como aquel que se va, como aquel que se separa, ¿no? Los hermanos separados de la Iglesia Católica. Bueno, nosotros tenemos que ir realmente a la historia para entender un poquito esto. Quería aclarar esto de los paganos, quiénes eran y para que entendamos un poco cuando usted lee la palabra pagano. ¿Por qué es importante? Porque aquí no estamos hablando de paganismo, como si fuera Hanukkah una fiesta pagana. Al contrario, vamos a entender por la palabra y por la historia de que Yahweh fue bueno y que se cumplió la palabra que uno perseguiría a 1000 y Yahweh les daría la victoria. Y ese es el caso de esa hermosa familia que en la historia la tenemos como los Macabín, o conocida como los Macabeos. En el libro de Primera de Macabín, 4:44, lo voy a leer. Nosotros tenemos aquí algo que quisiera ponerlo allá, no sé si aquí mi ingeniero lo puede hacer. ¿Sí lo tenemos? Voy a hacer un entremés aquí para, sí, ya lo tenemos. Primera de Macabín 4:44 dice, luego deliberaron qué hacer con el altar de los holocaustos que había sido profanado. Haciendo un paréntesis, yo quiero traducir del hebreo, no lo he encontrado. Si alguien pues me dice, bueno, puedes encontrar el hebreo en tal y tal parte, te lo agradecería, ¿no? Muchísimo. Porque yo
para mí, yo traduciría el libro de los Macabeos porque me parece que es parte importante de muchas palabras dadas por los Neviín y que son ese tiempo importante para que nosotros lo tengamos aquí. Pero dice, y se les ocurrió una buena idea, destruirlo. Así no les serviría de oprobio por haberlo profanado los paganos. Aquí está utilizando la palabra ¿qué? Los paganos. Así que lo destruyeron. Colocaron las piedras en el monte de la casa de Elohim, en el sitio apropiado, hasta que viniese un Neví y resolviera lo que había de hacer con ellas. Luego tomaron piedras sin tallar, como manda la Torá, y levantaron un nuevo Misbeá, igual que el anterior. Recuerden que a veces cuando yo veo la restauración de la casa de Elohim hacen unas piedras muy bonitas y realmente no son así. Son piedras sin tallar. No pueden ser talladas y hechas tan bonitas como se cree. Dice que restauraron la casa de Elohim y dedicaron el interior del edificio y sus atrios. Escuchen esa palabra que está ahí. Renovaron todos los utensilios apartados para Yahweh y metieron en la casa de Elohim la menorá, el misbeat del Ketoré y la mesa. Quemaron el Ketoré sobre el misbeat, encendieron las candiles de la menorá para que alumbraran la casa de Elohim. Cuando pusieron los dején sobre la mesa y corrieron las cortinas, quedó ultimado todo el trabajo. El año 148, en la jornada 25 del mes noveno, que viene siendo diciembre, escuchen esto, madrugaron para ofrecer un sacrificio según la Torá en el nuevo Misbeat del holocausto recién construido. En el aniversario de la jornada en que lo habían profanado los paganos, los volvieron a dedicar. Aquí está la palabra, consagrar. Esa palabra es realmente la raíz de Hanukkah, que es Hanaj, cantando y tocando cítaras, laudes y platillos. Todo el pueblo se postró en tierra. Dice que se inclinaron y alabaron a Elohim, que les había dado éxito. Durante 8 jornadas celebraron la dedicación. Ahí está la palabra, Hanukkah. Ahí está la palabra Hanukkah. Ofreciendo con yobel, o sea, con sonido de chofar, holocaustos y sacrificios de común y de alabanza. Decoraron la fachada de la casa de Elohim con coronas de oro. Escúchenme lo que hicieron. Decoraron la fachada de la casa de Elohim con coronas de oro y pequeños escudos. Apartaron también el portal y las dependencias poniéndoles en las puertas. Quiere decir que nosotros también podemos hacer esta decoración. No hay ningún pecado. Pongan cuidado. El pueblo entero celebró una gran fiesta y canceló la afrenta de los paganos. Cuando yo hago un resumen pequeño, ¿cuál fue la gran afrenta, Asaf? Sacar a los griegos, ¿cierto? Y limpiar la casa de Elohim de lo que había hecho Alejandro el Grande, ¿cierto? Conocido como Alejandro Magno. Judas, uno de esa familia, con sus hermanos y toda la reunión, la Asamblea de Israel determinó que se conmemorara anualmente la nueva dedicación, ahí está la palabra, Hanukkah, del Misbeat, con solemnes festejos. Recordemos esto, la consagración del Misbeat con solemnes festejos durante 8 jornadas a partir del 25 del mes que se corría ya, que es aproximadamente en el mes de diciembre. Bueno, en 2 Macabín 10:1 dice, y el Macabín y su gente guiados por Yahweh conquistaron la casa de Elohim y la ciudad. Destruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública y sus lugares altos que habían hecho.
Después de purificar la casa de Elohim, levantaron otro Mizbeach. Y con fuego sacado del pernal ofrecieron sacrificios después de una interrupción de 2 años, quemaron Ketoré, encendieron la menorá y presentaron los lejenim. Hecho esto, se postraron en tierra y suplicaron a Yahweh no volver a caer en tales desastres, sino que si alguna vez erraran el blanco, él los castigaría con moderación, pero que no los entregara a extranjeros blasfemos. La purificación de la casa de Elohim cayó en la misma jornada en que los extranjeros lo habían profanado. El 25 del mismo mes, o sea, dentro del mes que hoy conocemos como diciembre. Celebraron con regocijo 8 jornadas de fiesta, como las de Sukkot 8, recordando que poco antes, en el tiempo de esa fiesta, andaban por los montes y las cuevas, viviendo como animales salvajes. Por eso, llevando tirsos, ramos verdes, apunten eso, tirsos, ramos verdes, y palmas, entonaban canciones al que había llevado a su buen tiempo la purificación del lugar apartado. Y determinaron mediante decreto público, votado en la asamblea y obligatorio para todo el pueblo yaudí, celebrar todos los años aquellas jornadas de la fiesta. Recuerde que aquí estamos diciendo que ellos levantaron de nuevo, ¿qué? El Mizbeach, o sea, lo que ustedes conocen como el altar. Una de las cosas que cuando Yahweh le mandó a hacer el Mizcán en el desierto a Moshe, fue dedicada en la que más el pueblo de Israel llevó ofrendas, llevó una cantidad de oro y se presentaron, fue cuando se dedicó el Mizbeach. ¿Alguien se acuerda de eso, verdad? Que eso, cada familia llevaba una cantidad de cosas. Eso lo encontramos para que ustedes tengan presente que esto no fue una invención al azar, o que podemos decir que esto fue algo profano o algo que se sale de las escrituras. No, en el libro de Bemidbar, que es el libro de Números 7:10, escúchenme, hermanos, dice, yo los espero, si quiere vamos al libro de Números 7:10 y ustedes verán allí que están dedicando, y ustedes se dan cuenta, dice ofrendas para la dedicación del Mizbeach. Ahí dice altar en la versión Reina Valera. El 7:10 dice, y los príncipes presentaron presentes para la dedicación. Ahí en esa palabra que está dedicación del Mizbeach, esa palabra en hebreo es Hanukkah. Si alguien está pensando que Hanukkah fue una invención fuera de la Torah, está muy equivocado. Quiere decir que cuando ellos dedicaron en el tiempo de Moshe, utilizaron la palabra Hanukkah, pero es que hicieron algo impresionante, trajeron ofrendas. Eso fue algo de lo más simbólico. Mire, no lo hicieron con el Aarón Jodesh, no lo hicieron con el Shulchan Lepenei, o sea, la mesa de los lejenim, ¿cierto? No lo hicieron con ninguna cosa así, sino solo cuando dedicaron a donde ellos iban a presentar las ofrendas para exaltar y reconocer el nombre de Yahweh. Quiere decir que el lugar de todos es importante, pero el que más es representativo de lo que el hombre le presenta a Yahweh era el Mizbeach. Dice que los príncipes presentaron los presentes para la dedicación, ahí está Hanukkah, del Mizbeach, la jornada que fue ungido. Hicieron los príncipes su presente delante del Mizbeach. Eso lo encontramos en el 7, mira, ahí está, 7:84 y dice igual. Dice, esta fue la ofrenda de los príncipes que ofrecieron para la dedicación del Mizbeach. 88 también, mírelo. Y todos los bueyes, las ofrendas, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos de un año. Esta fue el presente de la dedicación del Mizbeach. Ahí está la palabra otra vez,
Hanukkah después de ser ungido. Está 3 veces en este pasaje de Bemidbar. ¿Por qué estoy señalando tanto esto? Porque es que al ser la segunda vez que vuelven a dedicar el mismo lugar, ¿sí o no? Ellos dijeron, bueno, esto ya no es corriente, esto es firme de parte de Yahweh. Vamos a tener un tiempo para decirle al Padre que celebraremos una fiesta aquí. Y así lo hicieron. ¿Dónde más lo encontramos? Miren, lo encontramos en el Salmo 31 en el título. Salmo, yo los espero a ustedes si quieren. Salmo 31 dice. Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Bueno, aquí dice, Mismor, Mismor la palabra es, ¿cómo se llamaría? Entonando, no, tocar instrumentos con cánticos para la dedicación de la casa de David. ¿Qué les parece? O sea, era una costumbre que en la dedicación de algo importante en Israel se hiciese una dedicación. En este caso era la casa de David, que sería la casa del rey, pero no solamente como casa del rey, sino que sería apartada esa casa para Yahweh. En otras partes lo encontramos en el libro de Esdras 6:16. Dice, los hijos de Israel, los Coneanim, los Levín y los demás que habían regresado a la cautividad, hicieron la dedicación Hanukkah de esta casa de Elohim. O sea que en la cautividad, ¿sí o no? En la primera cautividad, otra vez volvieron a hacer la dedicación. Dice, con gozo. Está en el libro de Nehemías también, 12:27. Y cuando dedicaron el muro de Jerusalén, mire, muro, casa de David, ¿sí o no, hermanos? Dice que cuando regresaron, dedicaron, ¿sí o no?, esta casa de Elohim con gozo. O sea, mire, ya está la casa, el Mizbeat. Por lo tanto, es una acción constante que encontramos dentro del pueblo de Israel. Amén. Ahora, aquí hay algo que nosotros tenemos que poner como un cimiento, por favor. Digan conmigo un cimiento. Y es importante que nosotros tengamos aquí que 1, dedicaron la fiesta del muro. 2, dedicaron la casa de Yahweh. 3, el Mizbeat. 3, la casa de David. Bueno, hay una cantidad de cosas en las cuales se está haciendo para dedicarse algo para el servicio a Yahweh. No importando que sea su propia casa. ¿Correcto? Entonces vamos nosotros aquí a ver algo que es bien importante. La palabra utilizada es la palabra Hanukkah, que viene de Hanak, que es dedicar o estrenar, y también se utiliza como instruir. Su raíz primaria es iniciar o ser adiestrado o dedicado. De ahí que también se llame la palabra Hanaj como la palabra que es instruir cuando se hace algo. Entonces se utiliza para dedicar la casa de Yahweh, el Mizbeat, y para todo lo que es de Yahweh. Ahora, nosotros somos la casa de Yahweh, donde está su Rúa, ¿es correcto? Amén. Yo no le veo entonces problema. Usted no es casa de Yahweh, usted no es casa de su Rúa. Por lo tanto, podemos decir que es como la celebración cuando Él entró a nuestras vidas y en ese momento fuimos dedicados para Él. Amén. Comprados con precio de sangre. Así que sería se une una cantidad de eventos importantes. Entonces la fiesta acontece el 25 de Kislev en el almanaque judío, fecha que acaece entre noviembre y comienzos de diciembre del calendario común y corriente. Amén.
Entonces vamos con ese principio que es muy importante. Ahora, hay algo que alguien está diciendo aquí, pero es que eso no está en la Torá. Bueno, la palabra la encontré en la Torá. Dedicar es de la Torá, ¿no? Pero también recordar no es tan malo. Dice que recordemos sus obras. No estaría dentro de lo malo. ¿Qué es lo profano? Recordamos que Yahweh hizo milagros, que liberó a su pueblo, que uno venció a 1000, que vinieron y limpiaron la casa de Yahweh y la dedicaron como al principio hicieron las cosas. ¿Eso es cerrar el blanco? ¿Eso es pagano? Por favor. También encuentro que ellos se llevaron presentes, ¿no? Cuando dedican la casa de Yahweh, eso sea el milagro. Dice en el libro de Macabeos que se llevaban presentes unos a otros. O sea, darse regalos entre uno a otro no es malo. Y además se cumple con otro mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amas asada a tu prójimo? No me diga que tú amas a tu prójimo diciéndole te amo. No. Yo honro yo honro a los que me honran. O sea, que es dando un presente. No sé cómo vamos de tiempo, pero estamos de tiempo. ¿Qué tiempo llevamos? Discúlpame. Bueno, ¿qué dijo Yahshua acerca de esto? Y aquí viene lo interesante, porque muchos han juzgado, no, es que eso no está en la Torah, pero Yahshua nos da algo muy tremendo. Voy a invitarlos a Matillahu 23:1. Dice que Yahshua habló a la multitud del pueblo y a sus talmid diciendo, los sofrín y los pruchín se sientan sobre la silla de Moshe, ¿correcto? Por tanto, todo lo que os dijeren, guardadlo. Lo guardaréis y lo haréis. ¿Vale? Lo guardaréis y lo haréis. Solo que como ellos hacen, no obraréis. Porque ellos dicen y no hacen. Mire, los sofrín y los pruchín se sientan sobre la silla de Moshe. O sea, ¿quién dice que emiten juicios? Están juzgando. Por tanto, todo lo que dijeren, guardarlo. Aquí hay algo que lo establecieron en ese tiempo nuestros hermanos en medio y después de una batalla. Después de limpiar y lavar todo lo que estaba allí. Y Yahshua dice, pues guardarlo. Y si Yahshua dice que guardarlo y no está en contra de la Torah, sino al contrario nos trae la... ¿Cuál es el problema? Nosotros sabemos que el Mashiach nuestro, él viene a restaurar y a poner en orden, y venía a poner en orden todas estas cosas. Él vino a engrandecer la Torah, aquí la engrandece. No hay ningún problema que celebremos la fiesta de Hanukkah. Ninguno. Nuestro Mashiach, nuestro gran rabí lo dice, porque atan cargas fuertes, pesadas para ser llevadas y las levantan sobre los hombros de los hombres y no tienen deseo para removerla, ni siquiera con sus dedos. Y todas sus obras las hacen para ser visto delante de los hijos de los hombres. Ellos ensanchan los tefilín y con los sipsi alardean. Y ellos aman los lugares destacados en las casas de los banquetes y en los primeros asientos en las casas de reunión. Demandan shalom para ellos en las calles y que por medio de los hombres los llamen por nombre rabí. Yahshua dijo, todo lo que digan, así ellos hagan, mire todo lo que hacen, ¿sí? Así le pongan cargas al pueblo, pero si ellos le dijeron, háganlo. Es interesante, ¿no? Pero después Yahshua, y para terminar esto con un sellito de oro, en Yahuganán 10:22, dice que Yahshua estaba pasando por la casa de Elohim en Jerusalén y estaba en el tiempo, ahí dice, en el tiempo de la dedicación. Cuando yo fui al verso, al texto hebreo, dice Hanukkah. Bienvenidos, Yahshua también estuvo en Hanukkah y nunca habló nada en contra de eso. En tiempos de invierno en Jerusalén, y Yahshua caminaba en la casa del Mikdash, en el pórtico de Eslomo. Ahí estaban, dése cuenta. Y le rodearon los Yahudim y dijeron, ¿hasta cuándo retrasarás tu aliento? Si tú eres el Mashiach, infórmenos delante del sol. Y Yahshua les respondió. ¿Qué les dijo? Fíjate, os he informado y no me creéis. Las obras que yo hice en nombre de mi Padre,
ellas testifican de mí. Pero vosotros no creéis que vosotros, porque vosotros no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco a ellas y aquí ellas me siguen. Yahshua le estaba hablando y no dijo nunca nada acerca de que Hanukkah era malo. Al contrario, lo que está diciendo es que le responde a los Prushim que ellos realmente no eran de sus ovejas. Y a pesar de no ser de sus ovejas, él dijo, todo lo que digan, hacerlo. Mis amados, esta es una breve introducción de la fiesta de Hanukkah para que nosotros la disfrutemos y la tengamos como un tiempo de gozo y de alegría en medio de toda esta celebración. Una de las cosas que nosotros encontramos aquí es que por ningún lado encontramos la fiesta de la Navidad. En primer lugar, es una fiesta pagana. Bueno, pagana, ese no sería. Es una fiesta de un pueblo que no tiene un cimiento, que no está en la Torá. Esa sí no está en la Torá. Pero cuando yo veo Hanukkah, encontraríamos varios mandamientos para guardar. Uno, el primero es el mandamiento de la alabanza. A Yahweh, alabar a Yahweh por sus obras y sus maravillas y su provisión. El segundo que encuentro es amarás a tu prójimo como a ti mismo, dando una minjá, estando con él. O sea, lo que yo veo aquí, mis hermanos, lo que yo veo aquí es que Yahweh nos está diciendo, bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si tú lo amas, ¿qué regalo le darás? De eso se trata. Bueno, mis hermanos, es de anotar también y no olvidar que detrás de Hanukkah, los Yehudí establecieron algo que no es tan correcto. Hacer una Hanukkilla, o sea, una menorá con 9 brazos, ¿correcto? ¿Eso está en la Torá o no es de la Torá? Bueno, hay dos interpretaciones, una de Hillel y la otra de otro personaje dentro de sus grandes hombres que han tenido aquí. Entonces, yo quería hablar directamente de esta palabra, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en el tiempo de Hanukkah? Dice que los judíos recobraron el control de Jerusalén y reinauguraron, o ¿cómo fue que dijimos? Inauguraron o dedicaron el Mizcán, la casa de Yahweh. Recordando la historia, se habla de un milagro en el que pudo encenderse, no había sino aceite para una sola jornada. El aceite que debía ser compuesto de una manera exacta de acuerdo a la Torá. No había más aceite. De pronto sí encontraría más aceite, pero el que se utilizaba para la menorá no. Entonces dice que durante 8 yamín consecutivos, en una cantidad, con una pequeña cantidad que solo cansaría para uno, duró 8 jornadas. Esto dio origen a la principal costumbre de la festividad, que es encender de forma progresiva la menorá, escúcheme, de 7 brazos, porque el milagro fue con la de 7 brazos, no con una januquilla de 8 brazos, o sea 9, durante todos los 8 yamín. Esa es la celebración, no hay otra cosa. Bueno, entonces, de eso se trata, ¿no? La festividad de Hanukkah se celebra durante 8 yamín, del 25 de Kislev al 2 de Tevet, cuando Kislev cuenta con 29 yamín. Durante esta festividad se prende dentro de la traducción judía una januquilla. Ahora, que es de 8 brazos, una mayor que otra, pero la palabra januquilla no aparece dentro de la Torá, lo lamento. Cuando se relata el milagro que hizo Yahweh al mantener encendidas las luminarias durante 8 yamín, se habla de la menorá,
que es la lámpara o candelabro que tiene 7 brazos y 7 candelas o luminarias, que está en Shemot 25, del 31 al 40, y usted verá que tiene 3 brazos a la derecha, 3 brazos a la izquierda y uno central, que son 7. En la fiesta lo que debemos hacer es encender la menorá, esa de 7 brazos, con sus 7 candelitas cada yón, y permanecer durante los 8 yamín, ¿sí o no? Todos los yamín encendiéndola y decir, él se hizo un milagro. Yo dije, iniciando, que este es un tiempo de milagros, como todos los tiempos en la escritura son de milagros, pero yo he aprendido, ¿no? Así que, según, escúcheme, la tradición judía, bueno, dice que el chamás, que tiene una ubicación diferente al resto de las luminarias, usualmente la más alta, ese es el que, llamado también la persona con que cumpliría esta función, o es el que cumple esa función, y es lo que hace ahí. Ahora, el chamás es quien alumbra, ilumina en Hanukkah. ¿Qué significa chamás? En la mitología mesopotamia, escuchen esto, ¿quién es el chamás? Era Utu para los sumerios y Tamuz para los babilonios. ¿Qué opinan de esto? Era el titular de la justicia. Fue la deidad local de Babilonia con otros nombres como Marduk o Merodach. Fue elevado a Dios supremo. Los acadios y babilonios consideraban que Shamash era el hijo de Anu, o en otras ocasiones Enlil. Y durante el periodo sumerio era considerado el hijo de Nanar y Nigal, y hermano de Inanna e Iskur. En el periodo acadio era junto con Sin e Istar, miembro de una tríada de dioses en relaciones celestes. Bueno, hasta ahí vamos con la cuestión. Esto fue, dice, el nombre de la festividad recibió también varias interpretaciones según las tradiciones judías y rabínicas, ¿no? Hanukkah es también Hanukkah es considerado como la dedicación literal. Para muchos sabios, bueno, consideraron unos que estaba la casa de Hillel y la casa de Shammai, y cada uno pensaba de una manera. Shammai dice sobre el orden en que las velas de Hanukkah deben ser encendidas, opinaba que 8 velas deben de ser encendidas la primera noche y 7 la segunda, y así sucesivamente. Hillel estaba a favor de encender una la primera noche, 2 la segunda noche, y así, y la ley judía adoptó la postura de encender una a una. Pero ¿cuál fue el milagro? Que los 7 brazos de la menorá estuvieron encendidos durante los 8 yamín. Y esa es, no le cambie, ni le agregue, ni le quite, ni le ponga. Entonces, y ambas posiciones están por fuera de la Torah, porque no se encendía la menorá un solo bracito. O que nosotros tenemos que obedecer a esta enseñanza rabínica, que serían mandamientos de hombres. Por lo tanto, mis hermanos, queda resuelta esto. No compre una januquilla, compre una menorá y enciéndala durante todos los yamín. Eso es lo que hay que hacer. Como ceder, como el orden. Reúnanse, cuenten la historia del milagro de los Macabín. Cuenten historias como la historia que hoy contamos, ¿verdad? De Washington, del general. Cuenten muchísimas historias de cómo Yahweh ha libertado a su pueblo de los más grandes que ellos. Y el que redimió a Israel no se dormirá, sino que se ha despertado para guardarnos. Bienvenidos a este tiempo de una introducción a la fiesta de Hanukkah. Juzgue usted mismo, ¿está en la Torah o no? Es tiempo de gozo, de alegría, de recordar los milagros de Yahweh, de recordar cuántas veces nos ha guardado y nos ha librado, cuántas veces ha enviado su malachim y cuántas veces, hemos estado guardados.
pero también recordar que nuestras vidas son dedicadas para servir a Yahweh. O sea que nosotros también somos un Hanukkah. Cuando entregamos nuestras vidas a Yahshua, y Él entró en nosotros y nos dio una nueva vida. Mil bendiciones para todos. Esto es una introducción corta del tiempo de Hanukkah. Mil bendiciones. Shalom para todos. Bendiciones.